Hola a todos, bienvenidos a un episodio más, ¿sí se dice episodio? Sí, a un episodio más de Cero a Merca. Este capítulo también es un poco diferente a lo que hacemos usualmente, pero es que a causa de que comenzamos con este proyecto, han habido algunas personas que se acercan a nosotros preguntándonos y pidiéndonos que les compartamos bibliografía y podcast e información con base en nuestra experiencia sobre el tema de emprender. Así que para eso yo necesitaba estar acompañada de una persona que ya le sabe, se ve que le sabes, Luisito, le sabe muy bien al tema de emprender y pues es Rob. Como ustedes saben o si no saben, Rob y yo somos socios en InnoBrand y De Cero a Merca es un proyecto de InnoBrand. Así que por eso no había mejor persona para que estuviera en el episodio del día de hoy. ¿Cómo estás, Rob? Hola Ale, qué gusto, ya me agarraste de cliente, pero yo Claro. encantado siempre de poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido. Hace un rato hacía el recuento, son 10 años ya de estar Qué emprendiendo heavy, no inventes. y pues ha sido maravilloso. Perfecto, pues aquí a la gente le gusta mucho verte por aquí, así que seguramente seguirás por acá. Me encanta, excelente. Pues, ay, una de las personas que justo me preguntaba como de información y así, me decía es que Ale, no sé ni por dónde empezar, solo sé que quiero emprender. Así que, ¿por dónde se empieza cuando estás emprendiendo? Pues yo creo que todo empieza en la mente, ¿no? O sea, con una idea de que quieres tener libertad, quieres tener tiempo para ti, quieres ganar mucho dinero y sobre eso es donde empiezas a imaginarlo únicamente. Tienes que empezar a darte cuenta que eso no únicamente se debe quedar en ese lugar, sino que tienes que ir más allá, empezar a plasmarlo. Pero para poder hacerlo, pues tienes que saber que hay consecuencias, que hay ciertos retos, que hay dificultades. Y si bien es cierto, hay mucha gente que dice en ocasiones que el emprendimiento no es para todos. Y yo Ujú. estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, sí considero que no es para todos, pero para poder empezar, pues sí considero que necesitas tener mucha decisión, mucha Claro. valentía, una resiliencia altísima y sobre todo crear hábitos, que es un tema que desgraciadamente a veces en la cultura mexicana cuesta bastante Claro. porque al final siempre nos han enseñado que pues vamos avanzando en la vida sin un propósito, sin un sentido, y eso no permite que tú puedas desarrollar esos skills necesarios para que entonces te atrevas a ir a un mundo desconocido y sobre todo que pues es muy complejo. Entonces sí, hay que empezar con el tema de esos hábitos. Yo, por Ujú. ejemplo, te puedo compartir que cuando comencé a soñar con todo esto fue obviamente contagiado por alguien. En este caso, mis abuelos tenían un negocio de ropa aquí en Tlaxco y de manera inconsciente, pues yo empecé a darme cuenta que pues también me llevaba mi dinerito, ¿no? Porque los acompañaba a los tianguis, íbamos a comprar la mercancía, yo andaba con el diablito, ¿no? Me enseñaron hasta andar chiflando y ir por los pasillos y es una anécdota muy bonita porque en realidad te das cuenta que el trabajo es muy digno, ¿no? Todo el trabajo que tú Sí, hagas es claro. digno y lo que te permite es darte cuenta que puedes llegar tan lejos como tú quieras. Y ahí es donde empiezan, por ejemplo, esos pequeños pininos, como le llamamos en Ujú. ocasiones, que es esas pequeñas tareitas que vas teniendo con tus familiares, con amigos, con conocidos, o que incluso, por ejemplo, hoy en día hay muchos papás que yo veo que los empiezan a orillar hacia la parte de ganarse su propio dinero, saber el valor del dinero. Y eso es algo que también hay que tener muy presente. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue donde empezó todo y sobre eso, pues quise como después ya aterrizarlo, pensar, oye, detenerme y analizar, ¿cómo es que le hacen mis abuelos para tener este negocio, no? Porque yo Ujú. veía que mi abuelita sacaba el dinero, pagaba y yo cargaba nada más, ¿no? Pero ya después en el tiempo tienes que entender por qué eso que hacen es negocio o no. Y ahí es donde empieza todo ese análisis, ¿no? Hay mucha información detrás de esa decisión. Tienes que saber con quién comprar, cuándo comprar, en qué momento, si el mercado está listo para el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Todas esas cosas son algo de lo que se necesita. Pero sin duda, una de las cosas en las que tú tienes que darle prioridad es el pensamiento, la mentalidad, lo que decíamos Sí. hace un ratito, ¿no?
Tienes que prepararte mentalidad, disciplina, constancia y muchísimo esfuerzo, ¿no? Claro, y es que todo va influyendo, o sea, es como un granito de arena y que te va sumando poco a poco, porque el tema de hábitos parece que no, pero una vez que empiezas, por ejemplo, a hacer ejercicio, sí cambia radicalmente tu rutina diaria y la forma en la que te desempeñas, incluso en ya todo el tema de lo que sea tu negocio, pero pues sí influye bastante. Y mencionabas algo. Sí, considero que también debes de tener muy presente cuando vas a iniciar que vas a tener que aprender muchas cosas y hacer mucho de lo que tal vez ni siquiera sepas o te guste, ¿no? Sí, yo creo que la parte más difícil es enfrentarte a ti mismo, Sí. hablar contigo y ser honesto. ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuáles careces? ¿Y de qué manera vas a aprenderlo? ¿No? O sea, ¿qué tienes a la mano? Ver el círculo que te está rodeando. Si ese círculo actual con el que tú cuentas te puede ayudar a crecer o no. Ujú. Eso es algo que genera mucho, a lo mejor mucha polémica, porque en ocasiones hay gente que le va muy bien, ¿no? Que anda roqueando por todos lados en temas monetarios y se junta con 1000 borrachos, ¿no? Pero depende, porque ahí también tú debes tener un propósito. Y ese propósito pues va ligado a muchas cuestiones que a lo mejor nunca te detienes a analizar previamente. Entonces, sí, Ujú. los hábitos, como tú decías, es importantísimo. En mi caso, yo fui obeso, ¿no? Y pues fue muy complicado tener que aceptar eso, esa condición que tenía y cambiarlo, modificarlo. Ahora otra cuestión, por ejemplo, también yo fui muy inquieto o soy muy hiperactivo y no sabía cómo canalizar esa energía Ujú. hasta que encontré precisamente el emprendimiento, donde tuve que entender también que tenía que generar una estructura, pero pues a veces vas a ciegas, a veces vas caminando Dicen Sí. que el emprendimiento es solitario y yo confirmo que sí, sí, así es. Muchísimo, sí, bastante. Pero vamos entonces por pasos. Claro. Paso número uno, prepararte mentalmente para tener que hacer todos los cambios, ¿no? En tu rutina, cambios mentales y en tus actividades. Ahora, ¿cómo decido el negocio? Mm, es bien curioso porque la mayoría de gente tiene la costumbre de elegirlo por ver que al otro le va bien, Sí. ¿no? O sea, si al compadrito de al lado puso una carnicería y ven que le está yendo bien, se compra una camioneta para repartir, luego busca otra, a lo que se van a ir, ¿no? Mucha gente, pero se les olvida algo bien importante, eso tiene que ser sostenible en el tiempo porque te tiene que gustar. Claro. Entonces, ahí respondo tu pregunta. ¿Cómo sabes cuál negocio te tiene que gustar lo que vas a hacer? ¿No? Es como cuando te dicen elige una carrera, pues yo creo que teníamos que preguntarnos eso y preguntarle a muchas personas a qué retos te vas a afrontar, qué dificultades son las que normalmente se presentan y sobre eso saber si los vas a poder resistir o no. Entonces ahí Justo. es donde tú realmente te puedes dar cuenta si sí o si no. Tú puedes hacer cualquier cosa negocio. Hoy me encanta que hay muchos nichos de mercado en los que la gente se aboca y ahí mismo hacen, pues ahora con redes sociales hacen cosas increíbles, Ujú. ¿no? Pero por ejemplo, hay commodities. Por ejemplo, en este rubro, pues son las cosas que necesitamos normalmente para vivir, ¿no? Ahí hay mucha gente que entra y entra a lo mejor por desconocimiento o porque creen que ese negocio pues es como lo primero o tal vez es algo que se les vino a la mente de primera instancia, ¿no? Ujú. Pero sí creo que tienes que hacer un análisis contigo y darte cuenta. Tampoco tienes que elegir un negocio únicamente porque te gusta el producto o servicio que vas a vender, ¿no? A mí me pasó, por eso te lo estoy diciendo, Ujú. ¿no? Porque en un principio yo recuerdo que uno de los primeros, el segundo negocio que puse fue una dulcería y esa dulcería fue porque me gustaban los dulces. Entonces, error, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no había investigado lo suficiente, solamente intuí, porque sabía que no había dulcerías o muchas dulcerías en Tlaxco, Ujú. que tal vez funcionaría. Y si nos funcionó,
Ok. Pero lo que descubrí en el tiempo es que únicamente fue un autoempleo, que creo que es algo que vamos a tocar más adelante. Ah, sí, sí, claro. Sí, estoy súper estoy de acuerdo con eso. O sea, es algo que yo digo mucho, un poco más relacionado, por ejemplo, cuando me dicen de que Ale, ¿qué carrera deja mucho dinero? Y siempre mi respuesta es, no te vayas por lo que crees que deja o no dinero, sino por algo que te guste y te apasione, porque cuando algo te gusta, pues automáticamente le vas a poner como muchísimo más empeño y solito vas a hacer que crezca, ¿no? Pero igual mencionabas algo muy relevante. También necesitas ver y necesitas un grupo de skills y de recursos económicos. Sí. ¿Qué más se Mira, necesita? lo primero, me voy a regresar un poquito porque creo que no quiero omitir esta parte en el tema de desarrollar disciplina y constancia. Ujú, Creo que en muchas ocasiones todos tenemos esa misma habilidad de buscar en qué entretenernos, en qué ocuparnos. Y ahí es donde entra esta parte de educar, ¿no? De educarnos, ¿por qué? Porque hay que generar dopamina que te permita a ti emocionarte con lo que estás haciendo ujú. y sobre eso repetirlo una y otra vez hasta que se te haga un hábito y ese hábito a la larga no te permita, más bien no te permita detenerte y que puedas continuar. Eso lo tocan en el libro de Hábitos Atómicos, Ujú. que se me hace algo muy bueno. Por eso se llaman hábitos atómicos. Vas de a poco, vas poco a poquito, no vas de forma abrupta, ¿no? Ahora sí, nos regresamos a la pregunta. ¿Cuál era? Era, ¿qué skills y recursos se necesitan para emprender? Yo creo que existen diferentes recursos, ¿no? Los económicos y los técnicos. Ujú, Son esos dos recursos que debes considerar en un inicio. Casi siempre viene a la mente la parte de los skills económicos, sí. porque es donde salta y a lo mejor muchas veces eliges un negocio en función del presupuesto con el que tú cuentas. Ujú, Es decir, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto de 10,000 pesos, pues vas a elegir un producto no tan caro que te permita ajustarte a esa cantidad. Pero lo que mucha gente no sabe, y aquí involucra la parte de los skills intelectuales, ¿no? Es que también puedes aprender a apalancarte de conocimiento para poder hacer negocios más grandes, aunque tengas poco dinero. Y eso claro. suena ahora en esta actualidad como muy tabú, ¿no? Porque ahora Ujú. en redes sociales todos se atreven a hablar de que aunque no tengas dinero, puedes hacerte millonario. Y sí, la realidad es que sí, pero no se clarifica qué es lo que tienes que sacrificar, ¿no? Y mucho de eso que tienes que sacrificar, pues son esos gustos banales de estar matando el tiempo, de procrastinar en estar viendo redes sociales sin algún propósito, sin algún sentido y tienes que educar a tu cerebro a que esté viendo información que le permita adoptar una postura de aprendizaje continuo. Claro. Eso es lo que se tiene que hacer. En la parte intelectual, yo siempre voy a decir que es fundamental tener, eh, ser autodidacta. Y es algo que nadie te enseña. No. O sea, nadie te enseña. Cuando vas a la escuela, incluso hay mucha gente que cuando te ve leyendo un libro, te dicen, lee un libro, te dicen ñoño, ¿no? Y Sí. bueno, tal vez depende con qué objetivo o con qué objeto lo veas, ¿no? Por ejemplo, si es para pasar una materia, pues bueno, vas a utilizarlo nada más para eso y punto. Pero cuando lo haces a conciencia y es algo que te gusta, entonces es algo que el día de mañana puedes utilizar como una herramienta para que tú tengas seguridad, para que tengas certeza y para que también puedas tener esas habilidades que se necesitan para poder estar al frente de un negocio. Claro, y eso de, o sea, porque ser autodidacta es súper importante, pero no siempre el ser autodidacta y estudiar constantemente y mantenerte aprendiendo, no siempre luce como sentarte en una mesita y agarrar un libro y estar escribiendo horas, ¿no? O sea, creo que es algo que puedes adaptar a tus métodos de aprendizaje y a la forma en la que te funcione, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, cuando iniciamos con la agencia, yo dije de que necesito continuar aprendiendo, pero yo acepto que veo mucho TikTok, o sea, yo gasto muchas horas de mi vida viendo TikTok. Le desperdicia el tiempo. Ajá. Pero dije, ok,
hagamos que esto se convierta en una herramienta y lo que hice fue comenzar a educar mi algoritmo para que en el lugar de que fuera 100% memes, pues ok, también me apareciera información de mercadotecnia, de publicidad o de todos los temas nuevos que íbamos a comenzar. Para otras personas es como a mí me gusta escuchar podcast, ok, puedes cambiar uno de tus podcasts por uno más educativo, ¿no? Sí, digo, yo creo que es hacer conciencia, lo que decía desde el Claro. principio. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con los recursos existentes con los que cuentas? Y hacerte muy consciente también de que el tiempo se pasa volando y Sí. que hay mucha gente que a veces planea y planea y planea. Yo en algún tiempo también fui de esas personas que se encasillan en tener todo perfecto y al final tomar acción, ¿no? O tal vez ya ni siquiera toman acción porque les paralizó tanto análisis, ¿no? Sí, yo soy O de sea, esas. parálisis por análisis está la frase, entonces es algo muy cierto. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que la forma de romper ese mito, pues es que tú observes a tu alrededor. Hay mucha gente que no tuvo escuela, que no tuvo la misma educación, que Sí. no tiene estructuras y la anda rifando durísimo, ¿no? Ujú. Bien dicen que si tú no te apuras a poner un negocio, va a haber otro brother que la va a andar rompiendo sin haberla pensado, ¿no? Ajá. Sin haberlo pensado tanto. Entonces eso es algo que sucede en muchas ocasiones y fue algo que a mí me motivó también para poder decir, bueno, pues vamos a lanzarnos, ¿no? No nos Claro. podemos quedar aquí únicamente analizando si sí o si no. Y dentro de ese mismo análisis que hice, fue darme cuenta que era el miedo al fracaso en lo que me tenía Ujú. dándole vueltas una y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ahí nadie quiere perder su dinero, nadie Sí. quiere que se burlen de ti o que la crítica social, ¿no? Eso Ujú. es algo que es complejo de también de abordar, pero tienes que hacerte de acero, ¿no? Ante todo. Sí. O sea, tienes que volverte alguien de acero, una mentalidad de acero para que no puedan intervenir en eso. Y te lo digo muy en serio, y a todos, ¿eh? Las primeras personas que van a intervenir o que van a irrumpir todos sus pensamientos, va a ser gente de su mismo círculo y gente de su propia familia. Ujú. Esas personas son las que van a amedrentar todas las ideas y planes que ustedes tengan. Pero ahí les va el por qué lo hacen. Lo hacen porque tienen miedo, porque desconocen y porque no saben, nunca se han afrontado algo así. Entonces de ahí yo tomé un consejo una ocasión, que fue, tú no tomes un consejo de nadie que no haya hecho lo que tú estás haciendo. Claro. Y es un consejo valiosísimo. ¿Por qué? Porque desde entonces yo dejé de escuchar a las personas que me criticaban por subir algo a redes sociales, por la gente que, por ejemplo, por mi familia, ¿no? En ocasiones, porque pues obviamente también les da ese temorcito y es ahí donde tú tienes que aprender que aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, aunque sea quien sea, si tú tienes un sueño, si tú tienes un objetivo bien definido, tienes que defenderlo a capa y espada y hacerte saber que ese proyecto únicamente sí o sí depende de ti. Y que Ujú. si tú te frenas y te limitas, estás limitando todas las oportunidades que tú puedes tener de crecer y de alcanzar esas oportunidades que tú quieres. Justo, hay una frase que me gusta mucho que dice, espera, déjame acuerdo. Ah, no, ya se me olvidó, pero también relacionado con eso, em, sí, hay muchas personas a las que les da miedo, por ejemplo, comenzar a crear contenido, ¿no? Para sus negocios o para lo que sea, pero les da vergüenza porque dicen, es que lo va a ver la gente que me conoce. Y buenas o malas noticias, pero te prometo que las últimas personas que ven tus videos, de verdad, son las que te conocen. Entonces, siento que es un medio menos, un miedo menos. Y sí, estoy Yo ahí muy de difiero un acuerdo. poco, ¿Sí? sí, porque casi siempre la gente que te va a ver primero son tus conocidos. Y esa persona, más bien yo diría que son los que no te aplauden ni te reconocen lo que estás haciendo. Y a lo mejor por eso muchas ocasiones, cuando tú emprendes algo, te bajoneas porque ves y esperas a lo mejor la aprobación social también. Estamos Ujú. acostumbrados a eso. Entonces considero que sí, en mi caso sí fue, digo, a lo mejor en el tuyo haya sido al revés,
Pero a mí me sucedió mucho esa parte al inicio. ¿Qué tuve que hacer? ¿Por qué? Claro, Porque no había de otra. Sabía que mi futuro dependía exclusivamente de mí. sí. Yo sabía eso. O sea, la verdad es que como yo emprendí ya en forma, en grande, pues sí fue quemar las naves absolutamente, pero ya es algo que les iré platicando ahorita más adelante. Ay, ya me acordé A ver, de la échale. frase. Para ser el director de la orquesta hay que darle la espalda a la audiencia. Algo así iba. Y a mí es como la frase que cada que me da pena subir un video o algo, me la repito y es como, ok, ok, no me debe de importar lo que piensen, lo que digan o lo que vayan a pensar con ese video. Y yo sí, ya, súbelo. Lo he estado aplicando mucho esta semana. Excelente. Pero vamos a otro tema que igual veo que le conflictúa mucho a la gente y es el tema del dinero. ¿Qué tanto dinero necesito si quiero emprender? Pues va a depender mucho de qué vas a hacer, porque solamente hay dos opciones, productos o servicios. Ujú, Esas son las opciones que tenemos. Para que tú puedas tener un producto, muchas ocasiones, por ejemplo, algo sobre retail, retail es el menudeo, ¿no? Donde tú vas ujú, a vender algo, por ejemplo, si tú quieres poner una dulcería, pues en la dulcería, si tú vas a vender a granel, pues necesitas saber cuánto es lo que va a retornar. Obviamente la inversión es pequeña, pero si tú quieres un gran negocio que donde veas ese retorno de capital rápido, pues tienes que tener una inversión mucho más fuerte porque tienes que comprar por volumen, ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas a comprar, no sé, 200 bolsas de algún producto y vas a ganar sobre producto cerrado y en el otro es producto abierto, ¿no? A granel. Ahí son dos diferentes tipos de negocio. Entonces yo considero que sí es necesario identificar y algo bien importante, porque eso fue lo que a mí me daba mucho miedo al principio, pero que después usé a mi favor, fue darme cuenta que es más fácil hablar con la gente porque a veces te pueden apoyar ellos mismos. ¿Qué sucedió? Cuando empecé la zapatería, teníamos la oportunidad, la persona con la que estaba tenía el contacto y se nos hizo fácil hablar con él para que nos diera un crédito y un ujú. crédito inicial. Con ese crédito, pues al principio nosotros cero ventas, cero todo, sin el testeo, sin nada. Fue muy arriesgado, pero en realidad el hecho de que alguien confíe en ti para que tú puedas empezar ese negocio, pues le vas a echar más ganas. A Claro. lo mejor si ibas a abrir a las 10 de la mañana, vas a ir a abrir a las 9 porque sabes que una hora de venta, Ujú, pues es valiosísima para que tú puedas regresar ese capital o ese préstamo que te hicieron y ya no vas a ocupar tanto dinero como si tú lo pusieras de tu bolsillo, porque puedes pasarte la vida ahorrando muchísimo dinero para hacer sí. algo y en realidad las grandes inversiones están en el apalancamiento financiero. A ver, platícanos más de eso. Vale, apalancarte financieramente quiere decir que vas a tomar dinero de otras personas para que tú puedas financiar tus propios proyectos. Ujú, Eso es algo muy utilizado en finanzas y lo hacen las grandes empresas. Por ejemplo, en bienes raíces hay personas que construyen edificios, ¿no? Enormes. Y casi siempre la mentalidad que tenemos cuando tú ves una construcción de esa magnitud, seguramente les ha pasado, es, wow, esas personas deben ser ultramillonarias para poder haber construido eso. ¿Y por qué es que lo vemos de esa forma? Porque nuestra mente está limitada, tiene un techo donde no te permite saber que hay poder de negociación, lo que les decía hace rato, de buscar las oportunidades para que te presten el dinero, te presten el espacio y tú puedas hacer negocio dentro de él y después comenzar a pagar. Obviamente esas personas que te dan esa confianza tienes que darles un beneficio extra. Por ujú, ejemplo, un caso así muy práctico. En las preventas, cuando hacen en bienes raíces, una preventa es cuando van a lanzar, por ejemplo, casas residenciales y todavía no está construida ni una, pero te van a vender mucho más barato porque les das esa confianza de darles tu dinero y que empiecen a ellos a construir y te entregan, no sé, un año después. ujú. Ahí es donde es el apalancamiento, existe esa oportunidad y se hacen etapas, donde esas etapas te permiten que tú vayas capitalizando el proyecto, lo termines y al final tengas una utilidad. Okey, okey. Es algo que se utiliza no únicamente en bienes raíces,
Se utiliza en muchísimos negocios, solamente que es obviamente tomar conocimiento y saber cómo aplicarlo, porque también algo muy importante que van a tener ustedes dentro de la vida de emprendedor o de empresario es su reputación. Su reputación no es negociable. Su reputación se tiene que cuidar todo el tiempo. No tienes que verte involucrado en temas polémicos o que si mejor le pago menos por acá al SAT para ver si salvo unos pesitos, ¿no? Porque al rato Claro, puede ser contraproducente. Entonces sí, sí es esa forma de trabajar de manera limpia. justo. Y también considero que, o sea, relacionado con el tema del dinero, puedes necesitar, ¿cómo lo digo? O sea, puedes ser muy inteligente, ¿no? A la hora de iniciar, de que, no sé, puedes comenzar con tus productos bajo pedido si es que no tienes como para invertir al inicio. O sea, se trata de echarle. Correcto. Es de utilizar el apalancamiento. Al Ujú. final eso que acabas de decir también es apalancamiento. ¿Por qué? Porque no tienes el producto o servicio, pero ojo, ahí vas a comprometer otras cuestiones. ¿Cuál es lo que acabo de decir? ¿No? Tu reputación. Porque Claro. si tú, por ejemplo, solicitas un producto o servicio y ese producto más bien no te llega en tiempo, tienes que responder, tienes que dar la Ah, cara. claro. Es algo bien importante también para la gente que desea hacer ese modelo del que habla Ale. Es muy válido, pero sí tienes que tener muy en cuenta que si dijiste un día, ese día tienes que cumplir. Sean responsables, gente. Pero sí, o sea, porque lo que yo busco, ¿sabes? Eh, eh, em, es como que demos soluciones un poco más usuales, comunes, que Ujú. le podrían funcionar como pues a la gente que nos ve, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si mi negocio está haciendo buen negocio, si puse el negocio correcto o no? Pues antes de hacer cualquier negocio, tienes que aprender finanzas, tienes que aprender contabilidad, tienes que Ujú. aprender impuestos, tienes que aprender sobre relaciones humanas, en este caso recursos humanos. Tienes que tener una embarradita de todo. No te voy a decir que vayas a estudiar la carrera, ¿no? Pero sí, hoy en día hay mucha información que te permite tener al alcance eso. Y si no lo tienes, te vas a dar de topones una y mil veces Sí. porque tal vez puedes empezar a vender, a colocar algo, algún producto o servicio, ¿y qué va a suceder? Tú ves que vendes, tú ves que se está moviendo, te piden más, pero no sabes cuánto te está costando. Ujú. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo a algo muy coloquial. Yo siempre critico las fondas. ¿Por qué? Me voy a ir a algo muy chiquito. ¿Por qué? Porque yo veo que hacen en cantidades enormes, hay mucha gente que va a comer. Normalmente las personas que acuden a estos lugares, pues son personas que llegan de trabajo y, por ejemplo, se comen casi medio kilo de tortillas ellos mismos. Ujú. ¿Cuánto te cuesta bueno, aquí en Tlaxcala, en Tlaxco, pues andan rondando entre los 60 80 pesos la comida. Okey. Esos 60 80 pesos, yo considero, a mi experiencia, que sacan una utilidad, si hay utilidad, sacan una utilidad muy bajita, porque a veces olvidan algunos costos que van implícitos en ese producto, ¿no? Por Ujú. ejemplo, a veces se les olvida el gas, a veces se les olvida también el tema de la luz, porque usan el microondas, Sí. se les olvida que compraron desechables para poder darle a la gente para llevar. Te voy a poner así bien fácil. Hoy los domos esos que ocupan, porque los ocupamos en el restaurante que tenemos, te cuestan aproximadamente 10 a 12 pesos cada uno. Ujú. Tu comida de 65 pesos, réstale el costo del domo. Si la señora de la fonda anda muy trucha, se los va a cobrar aparte. Okey. O les va a decir, sus topper y pues aquí les llenamos, ¿no? Ujú. Pero ahí es donde quiero hacer énfasis en eso, que hay mucha gente que no considera realmente todos sus costos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que aprender? Finanzas, sí o sí, ¿no? Okey. Tienes que saber cuánto entra a la empresa y cuánto sale. A eso le llamamos un flujo de efectivo. Ingresos menos egresos es un flujo de efectivo. Ujú. Es, si me dieron mi domingo y fui a la tienda, ¿cuánto me queda al final? ¿Y qué voy a hacer con ese dinero? La diferencia es que aquí tú obtienes un beneficio, ¿no?
al vender un producto o servicio tú obtienes un beneficio y eso lo vamos a llamar, mucha gente dice que ya es su ganancia. Ahí Ajá. va otro ejemplo. Mucha gente cree que luego por haber vendido ya se lo pueden gastar y se les olvida reinvertir en el producto que están ofreciendo. Sí. Y ahí es donde ya muchas ocasiones no cuadra. Hay, por la gracia de Dios, muchos negocios sobreviven, Ujú. pero como dije, sobreviven únicamente, Claro. ¿no? Es el tema de la supervivencia de los negocios. Y al final también, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un dueño de negocio? ¿Quieres ser un autoempleado? Esa es la diferencia. Pero sí es bien importante identificar el tema de las finanzas. Entonces, vámonos desde lo básico, que es esa parte de ingresos menos egresos, es un flujo de efectivo. Tienes que aprender también a hacer presupuestos, Ujú. saber cuánto te va a costar realizar el producto que estás haciendo. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy práctico. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, un agua embotellada, ¿no? Ajá. El recurso del agua embotellada también es un negociazo. ¿Por qué? Porque el agua es muy barata, todavía es muy barata. Pero sí tienes que considerar los tiempos de traslado, tienes que considerar el tema también del PET, la tapita, las etiquetas, los logotipos, el diseño, el branding, la mercadotecnia que utilizas, la cadena de distribución que vas a tener para poder llevarlo a los lugares donde la vas a estar ofreciendo. Todo eso es algo que se debe meter dentro de un presupuesto para que al final tú sepas cuánto te está costando ese producto o servicio. Ujú. Y sobre eso ya puedas, ahora sí, determinar a esto que vamos a sacar primero, derivado de todos los costos que tú tienes para tener el producto final, se le llama costo, Ujú. ¿sale? Costo. Y al final vas a poner precio. Muchas ocasiones se confunde costo con precio. Ujú. El costo es cuánto te cuesta a ti elaborar ese producto o servicio. Y ya cuando tienes ya lo vas a ofrecer al público, ya es un precio. ¿Por qué? Porque es esa diferencia que se tiene, ahí ya vas a calcular el tema de tu utilidad. ¿Cómo calculo la utilidad? Depende. Vas a hacerlo, mira, hay muchas formas. La primera es que te identifiques el mismo mercado, cómo lo está vendiendo. Ujú. Esa es una. Puedes identificar en qué precio lo están dando y sobre eso elegir el precio, ¿no? Y ya tú puedes decir, ok, al final de costearlo, me estoy dando cuenta que yo soy mucho más barato. Tengo una utilidad más grande. Porque a Ujú. lo mejor a mí me cuesta 2 pesos, la competencia lo vende en 6. Y yo lo pensaba vender en 4. Entonces, a lo mejor ahora sí, lo voy a vender en 6. ¿Cuánto me estoy llevando de utilidad? Mm. Esa es la diferencia. Sí, sí. Y ahí ya tú tienes la relación. Esto se expresa siempre en porcentajes. Una buena utilidad casi siempre va a venir del 20%, pero depende mucho del producto o servicio. No Ujú. quiero englobarlo solamente a uno, pero cuando son productos o servicios pequeños, casi siempre debe empezar desde el 20% hasta lo que tú quieras cobrar, ¿no? Y te Okey. permite el mercado, Ujú. pero el 20% es lo justo. Por ejemplo, hablemos del tema de los dulces, como te decía, a bolsa cerrada, pues tú le vas a ganar poquito, porque a lo mejor em, la bolsa te cuesta 50 pesos. Ujú. Ese ya es tu costo, ¿no? Tú le vas a poner un precio. La competencia lo tiene, por ejemplo, en 60. A ti te cuesta 50, pero te lo pueden bajar un poquito más porque vas a comprar en grandes cantidades. Te lo dan ahora en 48 pesos. Ya son 2 pesos de diferencia donde tú puedes jugar para poder ganar un poquito más. Pero estos son negocios por volumen, Claro. donde o sea, si tú vendes 100 bolsas de este producto y lo vendes a 60 pesos, ya le ganas 12 pesos. Ujú. Esos 12 pesos multiplícalos por 100, ¿no? Ujú. ¿Cuánto te estás llevando? Sí. Ahí ya está tu utilidad. Hay otros, por ejemplo, en los servicios son más bondadosos. Tú das un servicio y lo que haces es comprometes menos eh, bienes físicos. Okey. No ahí metes más el tema de intelecto, el tema del conocimiento, y es lo que vendes. Por ejemplo, vendes una asesoría. En el caso, por ejemplo, de nosotros de InnoBrand, nosotros tenemos que invertir en cámaras, en iluminación, en micrófonos, en todo esto que se ocupa. Y esa es una inversión que haces
con cierta, no tanta recurrencia, Ujú, pero que va a depender el modelo de negocio que tú tengas, si es positivo, si sabes moverte rápido, si sabes mover y darle la vida útil que tienen estas herramientas. ujú, Ahí sí cuenta mucho, pero ahí lo que vamos a vender es conocimiento, porque una cámara claro. son caras, pero si tú no le das o no la exprimes como tienes que exprimirlo, no es negocio. Entonces tienes que aprender a saber costear y también lo que tú sabes vender, qué es lo que tú aprendiste que otra persona que tiene otra agencia de marketing no sabe. Eso es lo que tú también debes poner en balanza. Por ejemplo, si tú estás innovando hoy con inteligencia artificial, pues es un plus, es un must, Sí. donde ahí tú también puedes apalancarte y cobrar o ganarle, puede ser tu diferenciador y puedes cobrar más que otra agencia tradicional, ¿no? Que a lo mejor todavía sigue imprimiendo cuestiones, publicidad física, Ujú. ¿no? Ahí sí entra mucho, una diferencia abismal, pero sí en los servicios la utilidad casi siempre es mayor. Mayor. Entonces, ¿cuáles serían como las cifras clave para saber si el negocio está siendo exitoso o no? Si te sale para pagar la renta, si te sale para pagar los colaboradores y si te sale para pagar tus gastos fijos Mm, y tus gastos variables también, entonces, y tienes utilidad del 20%, estás del otro lado, ¿no? O sea, que te salga para pagar y tienes que hacer 3 escenarios. Tienes que hacer un escenario de ingresos, egresos. A esto se le llaman proyecciones financieras y es algo que sugiero que hagan siempre antes de empezar un negocio. okey. ¿Por qué? Porque aquí vas a poner en balanza un escenario ficticio y ojalá lo puedan apegar más a la realidad haciendo investigación de mercado, Ujú, comparando, por ejemplo, si la otra persona vende el producto que tú vas a ofrecer, vas y le preguntas cuánto cuesta. Y sobre eso tienes un margen. Vas a poner un escenario optimista, uno conservador y un pesimista. En esos vas a colocar también el tema de ingresos y egresos. Y sobre eso, ya ahora sí, vas a lanzar tus flujos durante un año. Los flujos son los meses ujú, en el tiempo en el que tú vas a estar probando este producto o servicio. Y también le vas a meter, en esos egresos, vas a meter todos estos gastos de los que mencioné hace un ratito, que son más bien tus costos, los costos directos e indirectos, que en este caso son el tema de los sueldos, el tema del material que ocupas, todo lo que va implícito para que tú puedas vender ese producto o servicio. Ahí va metido. Y si okey. después la renta, que es lo que Ujú, estábamos mencionando, que son los gastos más fuertes. El gasto siempre más complicado que van a tener todas las empresas son los colaboradores. Hoy en día, obviamente, se está eficientando mucho a la parte de ya desplazar a muchas personas, pero va a haber algunos en los que no se pueda sí, y forzosamente requieras de personal especializado. Y claro. ahí, pues obviamente siempre va a requerir de que tú también tengas el flujo para estar pagándole a esa persona. Entonces, si tú puedes cubrir todos los costos y gastos que implica tener tu producto o servicio y después de eso te sobra dinero, que así lo vamos a llamar, que te sobre Mm, dinero, pues es tu utilidad. res no, sí, Es tu sí. utilidad. Y sobre esas utilidades que tú vas teniendo, durante un año vas a evaluarlas y vas a decir, ok, al final tú vas a ir acumulando esas utilidades, no se las van a gastar, porque ya dentro de esos gastos que ustedes tienen, meten también su sueldo. Eso es bien importante, que aunque sea de ustedes el negocio, cobren un Mm, sueldo. Si no están cobrando un sueldo, olvídenlo, porque entonces no es negocio. Es algo que, por ejemplo, en la agencia siempre pues hemos procurado, ¿no? Que ujú, si, aunque haya días complicados, pues a lo mejor no te vas a pagar los miles que está acostumbrada la gente, le vas a pagar un poquito menos, pero a los dueños, ¿no? Porque son obviamente quienes están arriesgando. Tus colaboradores sí o sí tienes que pagarles. claro. Y es ahí esa diferencia. Entonces, si a partir de eso ese dinero que te va sobrando mes con mes, a veces puede ser que tengas un superávit o un déficit. Ujú, Superávit quiere decir que tuviste una utilidad y que al siguiente mes se incrementó. Déficit, que por ejemplo tú tienes una pérdida y al siguiente mes tuviste un resultado más bajo. okey. Entonces, eso es un déficit. Ujú, Y así conforme esas
esos resultados tú vas a ir acumulando en el año. Y ahí no es que en el primer mes te tengas que o quieras comprarte el auto de tus sueños. Claro. Obviamente, si lo requiere tu empresa, ojo, y evalúen bien esto. Un auto puede ser un gasto o puede ser una herramienta de trabajo. Mm. Ahí hay que verlo, porque por ejemplo, obviamente todos queremos emprender para poder traer el carrazo de ensueños. Ujú. Y hay gente que a lo mejor tal vez diga, sí me voy a comprar un muy buen auto porque lo requiero, necesito dar una buena impresión, tal vez soy abogado y tengo que llegar a los casos y ahí se maneja mucho por el tema de percepción, cómo te ven. Ujú. Entonces das otra presencia y atraes otro tipo de clientes, ahí sí. Pero si eres una persona que está empezando y no tienes necesidad de traer un megacarrazo y matas a tu negocio con una mensualidad que paga justamente, pues olvídate, puedes echar a perder ese pequeño negocio, ¿no? Entonces sí es ir dándote cuenta de que los resultados que tú vayas teniendo en el tiempo, tienes que aprender a saber qué vas a hacer con eso. Y cuando tú ya tienes todos esos resultados, ahora sí también puedes hacerte tu presupuesto. ¿En qué lo Okey. vas a destinar? Ujú. Ahí es cuando se hace un presupuesto, ¿no? Puede ser un presupuesto inicial, Ujú. como lo mencionaba hace rato, para no confundirlos, porque a lo mejor puede haber esa confusión. Puede ser un presupuesto inicial para algo que tú quieres hacer, pero puede ser el presupuesto también al final cuando ya tienes los resultados y destinarlo a las causas que tú tengas que cumplir dentro de tu empresa o personales. Súper. Ya nos acabas de dar toda una cátedra. Yo Una masterclass. amo, sí. ¿Algún otro indicador económico que consideres súper relevante que la gente tenga presente? No quiero ser tan técnico, porque a lo mejor ahorita fue un poquito más técnico, pero sí no olviden que todos los días, conforme pasa el tiempo, pues van incrementando los precios de las cosas. A esto se le llama inflación. Ujú. Y esa inflación también cuando tú hagas todos tus análisis financieros, tienes que contemplarla, ¿no? Entonces eso también hay que cuidarlo mucho. El tema de la deuda. Señores, señoras, sean muy responsables con su tarjeta de crédito. Hay que utilizarla, pero hay que utilizarla con responsabilidad. O sea, eso es bien importante. Tienen que saber ap- aprender a diferenciar. Les voy a poner un caso así súper práctico, ¿no? Que me pasó a mí. Yo la verdad le tenía mucho miedo a las tarjetas de crédito porque en alguna ocasión a mi mamá le fue muy mal por querer sostener un nivel de vida que nosotros teníamos. Se sobregiró la tarjeta. Sobregirar es que pues, gastas más de lo que puedes pagar. Ujú. Entonces, a mi mamá le fue un poquito mal en ese tiempo y recuerdo que fueron temas muy complicados y por consecuencia a mí me trajo pues pues sí, como un trago amargo también, ¿no? Ujú. No, y tenía miedo por eso. Pero después cuando tuve el negocio me di cuenta que en el hotel me hacían falta televisiones para poder abrir. Y ahí aprendí lo que es una deuda buena y una deuda mala, ¿no? Dicen que no hay deuda buena ni deuda mala, pero considero que, pues depende de cómo la utilices. Sí. Yo le llamaría una deuda buena eso, ¿no? Utilizarlo para tu mismo negocio, algo que te va a dar más dinero para que puedas pagar al final esa tarjeta de crédito, lo que decía del auto también. Ujú. Esa puede ser también una deuda buena, donde tal Claro. vez si sabes que tú vas a desplazar tu producto o servicio a 20 lugares más y por consecuencia vas a ganar más, pues lo vas a hacer. Sí. Pero si lo ocupas nada más para darle la vuelta al parque de tu pueblo, pues ahí sí está complicado, ¿no? Entonces sí es bien importante saber en qué momento. Y si todos tienen ese sueño de comprarse algo en algún momento, váyanlo planificando. Eso. Ahora vamos al tema de los documentos, que también les aqueja bastante. ¿Qué documentos necesito sí o sí tener o tramitar cuando inicio un negocio? Pues mira, lo primero, en la legislación mexicana es bien importante que cuentes con el RFC. Ujú. El RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. Prácticamente es donde tú vas a entregar parte de lo que ganas al gobierno, Ujú. en este caso a la Secretaría de Administración Tributaria, que es el SAT. A ellos, ya sea, depende del régimen en el que te des de alta. Existen diferentes regímenes y ahí sí les sugiero que vean con un contador en cuál van a recaer. Porque, por ejemplo, aquí en México inicia con antes era el régimen de incorporación fiscal,
que otorgaba ciertos beneficios ante el pago de ISR, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta prácticamente es, te voy a quitar de la utilidad que tú ya generaste, te voy a quitar un dinero, ¿no? Que normalmente es el 30%. Ujú. Y también se considera el IVA. Ese es como el más bondadoso. Y ahí te daba como un beneficio, que los primeros 10 años te lo iban a ir amortizando. Amortizar es que te lo van a ir cobrando gradualmente. Por ejemplo, en el primer año te cobraban el 10%, en el segundo año el 20%, y así nos íbamos sucesivamente hasta tener el 100% de los impuestos. Ujú. ¿Por qué? Porque después del quinto año cualquier empresa, pues se supone que ya tiene que ser autosustentable. Entonces, ese era como el beneficio económico. Después vienen ya otros regímenes que son un poquito más robustos, donde ya te permiten hacer más actividades. Por ejemplo, el que sigue, hoy en día está el régimen simplificado de confianza, que es el famoso RECICO, que es muy similar al régimen de incorporación fiscal, Ujú. solamente cambió de nombre y quitó algunos beneficios. Pero en Ok. teoría ese ya va directamente sobre un pago fijo, no Ujú. tanto sobre utilidades, Ah, ok. ¿ok? Y ya de ahí, por ejemplo, viene la persona física con actividad empresarial. Ya hablamos de términos diferentes, es como si ya fuera una empresa, pero ahí estás todavía comprometido tú como persona. Ujú. Es decir, que si tú tienes un negocio que se llama Inobrand y esta empresa comercialmente se llama Inobrand, pero para la ley es Alejandra Osorno Bermúdez, por ejemplo, ¿no? Ah, Así se llama. ujú. Y ahí estás comprometido tú. Si tú en algún momento te endeudas y no puedes pagar, van a irse sobre los bienes de Alejandra. Ujú. Ahora, después, para que eso no suceda, ya vienen las personas morales. Y ahí ya entra una cantidad bárbara de diferentes regímenes en donde pueden adentrarse dependiendo la actividad. El más conocido es el SADCB, que es la Sociedad Anónima de Capital Variable. Si no mal recuerdo, esta Sociedad Anónima de Capital Variable se da de alta con 2 socios como mínimo y un capital social de 50,000 pesos y tiene que hacerse una acta constitutiva ante un notario para que pueda darse Mm. de alta. Ahí, ¿qué sucede? Todos los bienes, productos o servicios que tú compres para la empresa o para el trabajo de esta misma, le pertenecen a la empresa, ya no a la Ah, persona. ok, ok. Y debe haber, ahí ya depende cómo se organicen su administración interna, cómo lo hagan, si uno solo toma decisiones, si entre los dos, dependiendo del consejo de administración que decidan. Pero bueno, ya me fui a un tema un poquito robusto, pero sí es importante Sí, comentárselos para que sepan. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer importaciones y exportaciones, también cambia el régimen, es distinto, ok. porque también tienes que meterte como un importador Ujú. y exportador. Entonces ahí ya cambia la situación. Pero bueno, eso es de inicio. Y todo esto, lo que les acabo de decir, engloba al RFC, ¿sale? Y a la constitución legal de cómo ustedes lo pueden hacer. Ya de ahí, uno de los trámites también que te van a pedir, dependiendo el municipio en el que vivas o el estado, va a ser la licencia de funcionamiento. Por toda actividad que tú realices, ya sea, por ejemplo, la venta de alcohol, que es lo que muchos jóvenes a veces deciden hacer, las licencias de funcionamiento son muy caras. ¿Por qué? Porque son productos nocivos a la salud Ujú. y hay que tener mucho cuidado con tenerlo porque te pueden hacer multas abismales o clausurarte el negocio si no lo tienes. Uh. Esas dos son las principales que tú debes tener sí o sí. Ujú. Ya de ahí vienen unas complementarias, que por ejemplo es el tema de contar con todos los lineamientos de protección civil. Tienes que tener también un certificado de protección civil que te permita a ti saber que las instalaciones donde tú estás, si es que es un lugar físico, son aptas para poder otorgar ese servicio o producto. ¿Sale? Entonces, ese es otro que necesitas. Para la gente que está involucrada en alimentos o que también está involucrada en el tema de salud, tienen que tener mucho acercamiento también con COEPRIS, porque son dependencias que se van a acercar. Y grábense esto, y este es consejo millonario que nadie me pidió, pero que se los voy a dar. Siempre investiguen antes de que llegue la autoridad, porque si llega la autoridad y ustedes dicen es que no sabía, acuérdense que el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades y ellos pueden hacerte exigible.
A nosotros, por ejemplo, nos ha sucedido que llega Coepris y te hacen una evaluación y no te preguntan, ya traen una orden donde, Ujú, donde ellos se apersonan y te dicen, bueno, soy fulanito de tal, se identifican, tienen que identificarse, eso también siempre tenganlo presente para que no vaya a ser una estafa, porque también hay claro. mucha gente que se presta a ese tipo de estafas. Entonces sí es bien importante también contar con estos permisos de Coepris y ya de ahí depende mucho el giro que ustedes vayan a tener. Porque, por ejemplo, si son una empresa que se dedica a un aserradero, como hay muchos aquí en Tlaxco, Ujú, van a tener que tramitar también algunos permisos ambientales, donde se mide el impacto que va teniendo. O en mi caso, por ejemplo, que somos un hotel, también el tema ecológico, el impacto claro. ambiental que tiene, también hay un certificado y todo eso cuesta. No es que lo puedas hacer, puedas omitirlo, tienes que tenerlo en mente, ¿no? Casi siempre la autoridad te da como un periodo de gracia, ¿no? O Ujú, hasta que se dan cuenta que existes, es cuando normalmente van a visitarte y te hacen exigibles todos estos lineamientos que se requieren. Ahora, dentro de todo esto, yo también les voy a sugerir, esto ya es de forma interna, esto es de forma externa ante autoridades, pero de forma interna siempre creen políticas, creen reglamentos, creen contratos, tengan contratos, sí. tengan el tema también de, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman? Acuerdo de confidencialidad. También es algo muy importante porque a lo mejor el proceso que tú haces es algo que solamente tú sabes hacer y cuando llega un colaborador a lo mejor siempre se les ocurre lo que dije al principio, Sí. te quieren robar el negocio, ¿no? Entonces hay un acuerdo de confidencialidad de que no pueden sacar información de la empresa y si lo hacen, hasta después de cierto tiempo los pueden demandar. Hagan contratos, hagan contratos con colaboradores y con proveedores. Tengan Ujú, también eso muy en cuenta porque sí es bien importante tener presente. Un contrato de contraprestación también es bien importante. Por ejemplo, aquí en Innobrand nosotros lo aplicamos. Cada que tenemos un cliente, hablamos con ellos y les presentamos un contrato porque tenemos cierto tiempo como mínimo que podemos trabajar con algunas cuentas para poder dar buenos resultados. Y eso es mejor dejarlo siempre estipulado que dejarlo al aire. sí, más vale. Y ahora, ¿has escuchado o conoces, seguramente sí, muchos mitos sobre emprender? ¿Te han comentado de alguno? Bueno, yo creo que es de los más, de lo que más he escuchado es el del dinero, ¿no? Como que necesitas mucho dinero para emprender. Mira, sí, siempre existen, ¿no? Yo creo que son tabúes también que se van generando de boca en boca, Sí, que son cosas que la gente que a veces no le va tan bien, también comparte sus malas experiencias y eso justo. contagia miedo a los demás. Ahí se genera el famoso miedo. Ujú, El miedo, yo creo que es algo forzoso que tienes que tener todo el tiempo cada que vas a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque le estás mandando las indicaciones a tu sistema nervioso de que va a tomar una decisión de algo y tiene que tener precaución. Entonces ahí es bien importante que también lo sepas, pero utilizar a tu favor. justo. Porque a lo mejor hay personas que se paralizan con el miedo y hay personas que lo usamos a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas con miedo, como muchas veces dicen. Ujú, ¿Cómo se hace ese cambio o esa transición? Pues únicamente tener confianza en ti, saber que lo que estás haciendo ya tiene un previo estudio, ya tiene un previo análisis y eso mitiga ese miedo. claro. Ya vas con más confianza, generas confianza que eso te va a permitir que también tú lo proyectes hacia los demás y que cuando tú vendas tu producto o servicio, pues la gente te quiera comprar. Sí, y no hay nada Entonces, como, pues, experimentarlo tú mismo, ¿no? O sea, lo que decías, y que si alguien vino y te dijo de que aquí en Tlaxco los hoteles no funcionan porque no hay turismo. otro de los mitos, y tocando ese tema que dices, recuerdo perfectamente cuando salí de la empresa o iba a salir, me preguntaba un compañero, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Porque pues a mí sí me tocó quemar las naves, quedarme Ujú. sin chamba pues irme de lleno a emprender. Y pues yo le dije, voy a poner un hotel. Y me dijo, ¿pero eres millonario? Y yo, no. Mm, Y ese es uno de los mitos que existen siempre, tú lo dijiste al inicio, el tema del dinero, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que se necesitan los millones y ya lo hablamos al inicio. Aquí entra la parte del conocimiento donde tú haces un cambio
de saber que no ocupas tanto dinero si aprendes a utilizar el conocimiento que tienes presente y sobre eso también, que aprendas a negociar, que aprendas a poder tener esa facilidad de conexión con la gente, ser sociable, abrirte a conocer diferentes personas. Algo muy importante que también voy a decirles es cuiden su energía, cuiden la energía que ustedes tienen porque es valiosísimo. Hay gente que no tiene las mismas intenciones que ustedes. Hay gente que trae otros pensamientos, otra forma de ver los negocios y ustedes siempre manténganse firmes a lo que ustedes creen. Eso es algo que también se debe tener y eso se le llaman valores. Traemos valores desde Claro. el principio y cuando tú haces las cosas bien, pues también te puede ir bien. Siento que puedes estar más expuesto a ese tipo de situaciones cuando inicias, ¿no? Cuando eres nuevo en el mundo del emprendimiento, porque pues lo que buscas es como oportunidades, ¿no? O conseguir tus primeros clientes o tus primeros proveedores que te convengan más y pues puedes caer en lugares donde no debes. Y yo intervengo. Otro de los mitos que me acabo de acordar y que bueno, porque creo que esto les pasa a muchos. Si soy un recién egresado, si estoy joven, ¿puedo tener un negocio? Claro que sí. Sí, pero ojo, Ojo. tienen que tener una humildad bien grande. Saber que deben rodearse de gente que sepa más que ustedes y aceptar los comentarios que sean buenos o malos para que ustedes también puedan ir forjando su propio camino. Al inicio, cuando empezamos en el emprendimiento, necesitamos forjar identidad, necesitamos generar una propia personalidad de negocios. Y Ujú. ahí lo que sucede es que, pues si no tienes acompañamiento, lo vas haciendo como puedes. Sí. Pero cuando tú tienes un mentor, cuando tienes alguien que te apoya, ahí sí tú tienes que tapar y escuchar, ¿no? Para que sobre eso, después en el tiempo, tú también puedas discernir. No todo vas a estar de acuerdo, pero sí en un inicio tienes que tener presente que la persona que te está apoyando sabe un poco más que tú y te puede apoyar. Ahora, regresando a esa parte, yo creo que con acompañamiento, cuando tú emprendes un negocio, es más sencillo, es mucho más fácil. Entonces ahí sí es importante también saber que aunque estés joven no te lo va a impedir, pero sí necesitas para poder tener una escalabilidad mayor, acompañamiento, guía, tal vez puede ser directa o indirecta. Directa es, por ejemplo, un mentor que esté a tu lado, que esté contigo, de manera indirecta, pues solamente hacer algunas preguntas ocasionales para no perder esa dirección que tú tienes como, pues como emprendedor. O sea, que Sí, sepas, si se te atora algo, que sepas cómo destrabarlo. claro. Yo siento que es una gran oportunidad cuando emprendes joven y entre más joven lo puedas hacer, más experiencia y mejor. O sea, ujú, Yo creo que, por ejemplo, si tu familia tiene un negocio ya, vaya, voy a redundar, el negocio familiar, ujú, apóyate de eso. O sea, date cuenta qué están haciendo y cómo lo hacen, para que tú tengas, yo lo usé, por ejemplo, con el negocio de mi abuelita. sí. Una vez que ya Ujú. tomé razón de lo que quería hacer, pues ya empecé a evaluar de manera distinta. Ya no era llegar al negocio de mi abuelita y nada más pachanguear, ya era llegar y ver lo que hace. Claro, Sobre eso ahora sí, ¿no? Ya puedes ir tomando experiencia, porque otra vez les repito, para poder mandar hay que saber hacer, y es algo que tú también decías hace rato en la frase, ¿no? Es bien importante eso, que sepan hacer, porque hay muchos chavitos hoy en día también que se creen empresarios y llegan mandando, llegan dando órdenes como si y les falta humildad, esa humildad que a veces les platico, ¿no? Me ha pasado ver a muchas personas y yo, por ejemplo, choco con eso y tal vez choco porque yo fui de esos. ujú, O sea, yo fui de esas personas que también en un principio por tener algún conocimiento, tener algo, a veces te cuesta aceptar. Y yo creo que es un proceso muy natural que nos sucede a todos. Pero sí es tener esa templanza de saber y humildad de que, pues si no tienes la experiencia y aunque seas muy picudo y estés recién egresado y hayas tenido el mejor promedio, pues definitivamente ahí yo creo que tienes que dejarte también mentorear y guiar. Es algo que sucede mucho. Y lo digo porque, por ejemplo, ahorita me anda sucediendo algo así con otra empresa que tenemos y sucede eso. A veces yo siento muy agresivo la forma en la que esta persona
me pide las cosas. Y es ahí donde se complica, porque cuando nos sentamos, ya es donde yo digo, ok, ¿cómo aseguras o cómo aseveras algo que no has experimentado? ¿No? Ahí es donde entra esa... No es contigo, ¿eh? No es contigo. Esa es otra, digo, yo ahorita, gracias a Dios, tenemos pues varias líneas de negocio y dentro de una de ellas se presenta mucho esto, ¿no? O Ujú. por ejemplo, también cuando tienes socios, no sé si vas a tocar ese tema también más adelante, pero Toquemos ese por tema. ejemplo, cuando tienes socios, también es muy importante ser tolerante, ser paciente, pero no ser tonto. O sea, eso hay que tener presente que es bien importante identificar el rol que juega cada socio. No únicamente Claro, porque se nos ocurrió, porque esta persona eh, tiene dinero y yo tengo la gran idea. No, no. no, no, no. O sea, hay que tener más que eso. Si tu socio tiene diferentes herramientas intelectuales que tú no tienes, entonces hazlo tu socio. O tiene algún beneficio que tú no. Por ejemplo, tal vez tú no seas tan sociable y esta persona sí. Lo Ujú. ocupas, lo necesitas para que hagan un match entre ustedes y puedan trabajar bien. Que es, por ejemplo, algo que tú y yo hemos hecho con Inobrand. Claro. O sea, yo a lo mejor con un poco más de tiempo emprendiendo, pues me puedo meter y dije, ok, yo conozco a, bueno, empecé a conocer a Ale y vi que tenía mucho talento y dije, bueno, ¿por qué no? O sea, si ella tiene este conocimiento que a lo mejor a mí me faltó desarrollar de manera educativa, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con ella para que pues podamos tener una empresa que pues obviamente tienes que ir evolucionando poco a poco? Sí, considero que fue una de las cosas, de las primeras cosas como en las que nos acomodamos, ¿no? De que cuando teníamos reuniones con posibles clientes, era de que yo explicaba la parte técnica, lo que hacemos, lo que podemos hacer con el cliente y ya ahí entrabas posteriormente tú en el tema de negociación y porque era a lo que Sí. tú ya le Los sabías. números, el Sí, presupuesto, sí, sí. ahí es donde ya nos complementamos para poder tener, ahora sí, sacar adelante la empresa. Entonces, sí es muy recomendable eso, que si ustedes tienen socios, vean de qué forma aportan, de qué forma están beneficiando, porque puede haber socios que a lo mejor nada más en inicio muestren una cara y después sea otra y ya no se entiendan. Y ante ese tipo de situaciones siempre se vale decir que no, es muy válido sentarse, platicarlo y pues intentar una y otra vez. También eso es algo de lo que como Claro. emprendedores deben tener la resiliencia. Uy, es que hay mil temas, de verdad. El tema de la resiliencia, ¿hasta qué punto debes de ser resiliente? Pues tienes que ser resiliente cuando, primero tienes que tener mucha vocación por lo que vas a hacer, Ujú. pero no confundirlo con que se vuelva una, ¿cómo se dice cuando? Un autoflagelamiento, ¿no? O sea, no, o Sí. sea, no. ¿Por qué? Porque lo que dijimos hace rato tiene que ser negocio. Si no sale, no es negocio. Puede haber ahí varios factores el por qué no esté funcionando una empresa. Ujú. A lo mejor, si depende mucho de los socios principales, que a lo mejor uno empuja más que otro y el otro no, ahí hay que acercarse y con mucha transparencia platicarlo para que puedan evaluar dónde está fallando cada elemento y volverlo a intentar. Y poner un deadline, ¿no? ¿Qué es un deadline? Una fecha límite del por qué van a cerrar o van a continuar, ¿no? Sí. Entonces es algo que también tienen que hacer sí o sí para que sepan que se deben llegar a resultados. ¿Cómo saberlo? Tienes que plantearte objetivos. Si esos objetivos se cumplen, puedes avanzar al siguiente. Puedes avanzar al siguiente conforme vas pasando. Pero si te quedas en el primero, en el primero, en el primero, ojo, ahí ya regresa y evalúa qué está sucediendo. Si es el tema de que una persona o las dos personas no están poniendo el empeño que requiere, pues recapacita y ahí sí ya, ¿no? Porque pues todos tenemos, cuando tú ves comprometida ya también tu estabilidad económica, entonces salte, porque no, por más amor que le tengas a un proyecto, sí es bien importante que sepas hasta dónde.
O sea, Ujú. hasta dónde puedes continuar o no. Hay algo bien importante también dentro de esto, que es el tema de saber cuándo te está dando ya algo un negocio. Cuando empezamos Inobrand, voy a comentarlo otra vez, ¿no? Recuerdo que tenías mucho miedo para poder contraer deuda. Sí. Y eso era algo que yo ya traía como experiencia. Lo Ujú. comenté, lo del hotel, las televisiones. Yo con esa misma experiencia, pues le dije a Ale, ¿sabes qué? No te preocupes. O sea, yo ya había pagado, pues no sé, 60,000, 70,000 pesos Sí. de cosas que había comprado. Y ahora pues tocaba que de este lado yo veía la inversión y decía, bueno, pues son 10,000 pesos, 10,000, 15,000 de una cámara, un lente, ¿no? Pues sí lo podemos pagar. También hay que tener muy consciente hasta dónde capacidad de pago. Claro. Si no saben qué es capacidad de pago, investíguenlo. No, no es cierto. La capacidad de pago es qué tanto puedes cubrir esos compromisos que estás contrayendo. Ujú. ¿Sale? Por ejemplo, para los que no saben, bueno, yo también fui analista de crédito Ujú. y ahí lo que hacíamos era que evaluábamos a un cliente con referencia a su buró de crédito y veíamos cuántos compromisos crediticios tenían. Había gente que sacaba el teléfono celular, sacaba la televisión, se compraba ropa y tenía ahí todo su historial. Ujú. Y todos esos generaban un pago mensual. Ese pago mensual lo comparábamos contra los ingresos que tenía. Okey. Y por ejemplo, si esta persona ganaba 5,000 pesos al mes y sus compromisos eran de 4,500, Valió. ya no tenía capacidad de pago. Y en esta empresa en la que estaba, lo que hacíamos era, tenía que tener capacidad de 2-1. ¿Qué quiere decir? Que debe tener dos veces la capacidad de pagar esos compromisos mensuales, dos veces esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, si tú ganas 15,000 pesos y tu mensualidad es de 5,000 y tus compromisos son de 5,000, bueno, entonces sí te alcanza, porque quiere decir que dos veces serían 10,000 pesos la mensualidad que vas a pagar, más los 5 de compromisos que tienes, ya se cumple tu capacidad. Queda justo, pero la cumples. Okey. Entonces ahí nosotros le dábamos check y ya podíamos dar eso. Así pasa de este lado. Ahora que yo emprendo y que hago de esa manera, pues me doy cuenta hasta qué nivel de endeudamiento tengo. Eso Ujú. pasó con Inobrand, precisamente. Fuimos evaluando y a lo que voy es que cuando tú emprendes, no vas a ver luego luego las ganancias, no vas a ver luego luego las utilidades. Lo vas a ver más adelante. Tienes que saber que tienes que invertir en equipo, en maquinaria, en lo que necesites y a lo mejor vas a decir, no tengo nada, pero si volteas y te das cuenta de todo, son Sí activos. tienes. Esos Ujú. activos también son dinero y ahí es donde a mucha gente también a veces se le olvida que pues tiene ese dinero que ya está. Ahora, si tú no estás sabiendo utilizar todas esas herramientas que tienes, entonces sí se vuelve un gasto. Y ahí es la complicación, ¿no? Porque a lo mejor ahí tú dices, bueno, pues aquí sentado esperando a que llegue un cliente. Y tienes todo ese equipo ahí parado y está generándote mensualidad tras mensualidad tras mensualidad y no pasa nada, Ujú. olvídate. Entonces sí, ahí, ojo, hay que ponernos a chambear porque es lo único que hace falta. Y ahí sí ya empezar a generar ese dinero para que a la larga no te pese, no te cueste y se cumplan todos tus compromisos y tengas finanzas sanas. Eso, finanzas sanas. Vamos a un increíble tema. ¿Autoempleo o negocio? Uy, este tema me encanta. Yo fui de los dos, oigan. Yo fui empleado, autoempleado y ahora empresario, ¿no? Sí, Híjole, voy a empezar desde empleado, va. porque ahí es un tema también para que ustedes vean qué quieren. Si hay personas que les gusta la tranquilidad, no les gusta complicarse la vida y pues quieren desarrollarse en alguna área importante, se ven en alguna empresa, sean empleados. Y no tienen nada de malo. Quien les diga lo contrario, mándenlos lejos, Claro, ¿no? Porque está muy mal, satanizado. sí, muy satanizado, muy mal viajado también ese tema de que forzosamente todos deben ser emprendedores. Ojo,
Si tú eres un empleado y buscas crecimiento, porque eso también debes evaluar qué quieres. Desde el principio, siéntate con tu jefe, siéntate con tu gerente y plantéale lo que quieres. Porque a mí, por ejemplo, me daba muchísima pena platicar con mis jefes y Ujú, decirles que yo quería ser director, que quería ser gerente. Y ellos lo vieron porque pues permanecía, estaba, y algún día me lo prometieron. Pero también hay que ser muy realistas de cuándo va a llegar. claro. Entonces eso también, pero si solamente quieres también, es válido, o sea, ir a campechanear y cumplir con tu trabajo, lo necesario nada más, también es válido, ¿sale? Entonces lo dejamos ahí. Luego, vamos con la parte de autoempleado. El autoempleado lo que hace es que abre un pequeño negocio o un negocio que a lo mejor sus costos son muy altos y únicamente le alcanza para pagarse un sueldo y ya no saca una utilidad para irse de vacaciones a Dubái, para irse a otros lados, porque a lo mejor sus costos están muy justos y están ahí presionando esa parte donde ya no es utilidad. Si tú estás a gusto en ese lado donde también estás atrás del mostrador, tú atiendes y estás todo el tiempo y estás a gusto, es válido ser autoempleado. Pero eso es un autoempleado. Gente que Ujú. no genera utilidades y no está viendo cómo diversificarlas, esas utilidades. Vámonos con la parte de empresario. Y ya te voy a dar la respuesta. La parte de empresario es una persona que en principio fue emprendedor, formuló, estructuró y acomodó todos los procesos para poder delegar y después de la delegación buscar crecimiento. Ujú, Eso es un empresario. Alguien que está buscando cómo hacer crecer su empresa y que también tiene utilidades. Y esas mm, utilidades sabe cómo diversificarlas. No sé si han escuchado la famosa frase de que todos los huevos no deben ir en la misma canasta. Se refiere a eso, que cuando tú ya tienes una utilidad de una empresa, tienes que cambiar en diferentes opciones financieras para que puedas seguir creciendo o por lo menos mantener ese capital que tú estás generando y mantener tu estilo de vida, que es al final lo que se busca. Ahora, la respuesta del millón, ¿no? Dices que qué es mejor, ¿no? O sea, yo creo que eso depende mucho de la persona, el perfil, porque yo sí digo que para ser emprendedor tienes que ser muy arriesgado, sí. tienes que saber que va a haber momentos de frustración en los que tienes que tolerarlos, tienes que controlar el estrés, tienes que también saber tener equilibrio en tu vida, porque eso también he escuchado de muchas personas que a veces también dejan el trabajo y ahí la prueba de los grandes empresarios, por ejemplo Elon Musk, ¿no? O sea que él prefirió vivir en su propia empresa y olvidarse de su familia, o más bien sacrificar su familia, no Ujú. sé, no sé ahí los temas personales que haya tenido, tal vez fue muy duro ese comentario, pero yo creo que sí es bien importante evaluar, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar también tu vida personal? Eso Claro. es algo que mucha gente a veces no dimensiona. Entonces, yo sí creo que va a depender mucho de tu propia personalidad, de Ujú, cómo eres, de cómo te desenvuelves, de qué es lo que haces, igual cuánto pretendes tú ganar, porque vemos gente que la mayoría de personas, yo siempre es el consejo más sano que les puedo dar. Todos empezamos siempre emprendiendo con la idea de que nos vamos a hacer millonarios, pero mientras más estás buscando el tema del dinero, menos llega. sí. Porque te presionas, porque estás duro y dale sobre lo mismo, te ciegas, te ciclas y ya no buscas nuevas oportunidades. Y tal vez la respuesta está ahí muy cerca de ti, porque únicamente estás enfocado en el dinero. Ujú, Pero cuando te apasionas, cuando te encanta lo que estás haciendo, entonces te equivocas, te levantas, te equivocas, te levantas una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, hasta que te vas dando cuenta, haces tus retrospectivas, haces tus autoanálisis y te das cuenta, o tus feedbacks, ¿no? Y te das cuenta que realmente lo que sucede es que estás fallando en algo y ahora tienes esa capacidad humana de decir, ok, me equivoqué, vamos a recomponer, vamos a reestructurar y a trabajar. claro. Y ahí es donde empieza toda esa parte de trabajo. Entonces sí, sí es muy importante saber en qué etapa de tu vida estás, qué tanto quieres arriesgar y hasta dónde quieres llegar. Justo. Entonces sí, yo siempre les puedo dar el consejo de que si van a emprender, no lo hagan por dinero,
En un inicio sí hay que cubrir necesidades básicas, pero si ustedes le meten pasión van a cubrir necesidades básicas y después les va a sobrar un poco de lanita y con esa lanita van a buscar qué hacer. Y cuando ya tienen, por ejemplo, se compran el carro que soñaban, pues se van a dar cuenta que es el mismo que tenían desde el principio, solamente que siempre el humano está esperanzado a eso, ¿no? A ir por más, por más, por más, por Ujú, más. Y es sano hasta cierto punto, pero sí es importante que ustedes identifiquen en cuál están y que esto es algo que siempre les digo a mis colaboradores. Si tú vas a hacer algo en el lugar al que estás llegando y vas a prestar tus servicios, vuélvete el mejor. Vuélvete el mejor. O sea, deja todo en el negocio. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué le voy a regalar mi trabajo? ¿Por qué le voy a regalar más horas? A ver, lo que tú no estás viendo también es que también esas personas, cuando hay apertura de los jefes, ojo, eso ujú, también lo voy a dejar muy, muy, con una ligera pausa, ¿no? Cuando los jefes también tienen un buen liderazgo, no son jefes, son líderes, sí. entonces te permiten también obtener conocimientos, saber más allá, tener un acercamiento, unas pláticas profundas con ellos y saber hasta involucrarse en sus vidas. Y ahí es donde se genera un buen ambiente y clima organizacional. Y así de esa forma, pues tú también puedes confiar en que esa persona va a ser empática contigo, va a ser humana y te va a desarrollar. Ujú. Si tienes un jefe que le vale gorro y nada más está ahí esperando que no te vayas y que estés sentado, lo que pasa mucho en puestos de gobierno, y perdón gente, perdón, pero sí sucede mucho. En los puestos de gobierno es eso. Yo también me atrevo a hablar porque ya lo viví. ¿Qué esperan? Normalmente es gente que no tiene las aptitudes y conocimientos necesarios, no todos, ojo, no todos, pero mucha gente sí y únicamente va a buscar un empleo y al rato está fastidiando al que va con gusto. Ujú, Porque hay mucha gente que pues sí, ¿no? Entonces, eso sucede. Tienes que evaluar en qué empresa estás, con quién estás hablando, quién es tu jefe y sobre eso también dar lo que te corresponde, ¿no? Ser recíproco, porque eso es lo que se tiene que hacer. Yo siempre trataba de dar mi máximo en las empresas en las que trabajé. Por ejemplo, en la de gobierno, pues nunca obtuve el resultado o el reconocimiento que esperaba. En las empresas privadas siempre me fue bien, siempre hubo esa participación destacada y ujú. ahí es donde me di cuenta que vale mucho la pena porque también aprendí un montón y hoy en mis propias empresas llevo a cabo mucho de lo que aprendí en esas otras empresas. Súper. Increíble, amamos. No, este podcast ha quedado con mucha información que va a ser muy valiosa para toda la gente. Un último consejo para esas personas que nos están viendo que quieren comenzar a emprender y traen miedito. Uf, vuélvanse sordos, vuélvanse ciegos, trabajen duro, manténganse enfocados y luchen hasta el último momento por lo que ustedes quieren. Nadie va a venir a cumplir sus sueños. Ustedes mismos tienen que ir por ellos y sobre eso demostrarse a ustedes mismos lo que son capaces de hacer. Eso, amamos. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Esto fue de Cero a Merca. Yo soy Alejandra Osorno y tú Yo eres. soy Rafa Arroyo y un placer. Muchas gracias por aparecer nuevamente aquí. Con todo gusto, Ale, las veces que sean necesarias. Súper, muchas gracias. Suscríbanse, activen notificaciones, síganos en nuestras redes y nada, nos vemos. Besos, bye.